Hola, bienvenidos al canal. Como siempre, les habla el profesor César. No vamos a desarrollar en esta vez ningún reto, ninguna actividad, porque no es el hecho en esta semana. Esta semana es sobre la reflexión de los aprendizajes de los alumnos. Entonces, alumnos, profesores, padres de familia que ven este canal, recordemos de que esta semana es sobre la reflexión de los aprendizajes de nuestros alumnos. Entonces, el título general que se le ha puesto en todo los grados de secundaria es esto en el área de matemática, reflexionamos sobre nuestros aprendizajes y específicamente en el día 3 han puesto el título de la actividad reflexionemos sobre nuestros aprendizajes en matemática día 3. Bien, como nosotros como canal revisamos siempre todas las semanas pues la web de Aprendo en Casa y ustedes recuerden de que la web de Aprendo en Casa ya pues en los últimos meses ya está compatible con los temas que también transmite la TV. Entonces, el material que propone, digamos, la web de Aprendo en Casa en su PDF, ustedes lo pueden utilizar para elaborar una ficha. Bien, estoy revisando pues de todos los grados y por ejemplo de segundo grado sí se diferencia un poco de tercero, de cuarto y de quinto. ¿Por qué? Porque en cuarto y quinto, por ejemplo, han enviado, digamos, el material del PDF reflexionando sobre el reto, ¿no? Sobre el reto, digamos, de la semana 24, ¿no? Sobre un solo reto. Aquí estoy viendo en segundo grado de secundaria que han tomado 4 actividades, bueno, 2 casi propuestas de esta semana, que bueno, en ese sentido no estaría un poquito de acuerdo porque se supone de que tú vas a hacerlo reflexionar a tu alumno de acuerdo a algo que ya ha hecho en su portafolio. Y bueno, y de 2 actividades que sí se han elaborado y son tal y conforme. Entonces, alumnos, en esta quiero aclarar algo, alumnos y padres de familia, en esta semana no se trata de que te van a enviar actividades, sino que tu maestro es muy probable que esté ya alistando una ficha para que te envíe a partir del día de mañana o no sé, de repente martes, de acuerdo a su planificador de actividades, para que tú respondas honestamente. ¿Sobre qué, profesor? De repente sobre alguna actividad que él escoja en específico o de repente algo que tú has hecho en la semana 24 o 25 y te la va a referir. El PDF de Aprendo en Casa está sugiriendo la semana 24 y 25 que sean, digamos, tomadas para que se haga esta reflexión. Es una reflexión que se hace. Entonces, como es una reflexión que se hace, son preguntas que tú mismo como alumno tienes que contestar pues honestamente y a los docentes pues se les sugiere hacer una ficha no muy compleja, no hay que digamos es la sugerencia que el canal les da, ¿no? No hay que hacer una ficha muy compleja para que sea de fácil manejo para ellos, enviar esa ficha y dar las recomendaciones pertinentes. Bueno, humildemente como canal les recomendamos esto. Al final del video vamos a repasar una ficha estructurada que yo he hecho, elaborado de mi experiencia. Ustedes la pueden modificar, la pueden adaptar, bueno, en fin, es una fichita que les estoy compartiendo, lo voy a dejar ahí el link en el comentario y también en la descripción para que ustedes la puedan bajar normalmente. Ya, listo, entonces vamos de todas maneras a darle una chequeada en forma general al PDF porque en realidad pues han propuesto 4 actividades y de esas 4 actividades hay que extraer preguntas. Repito, las dos primeras ya los vamos a analizar y las 2 segundas se diferencian en algo. Como siempre, no olvides suscríbete al canal, dale clic a la suscripción y dale clic también a la campanita para que te notifique de cada una de nuestras publicaciones y no te pierdas ninguna. Bien, hay alumnos que ya están preguntando, justamente ya hemos empezado, Dios mediante, la semana pasada, el ciclo de preparación para los que postulan, para los que tienen, digamos, opción de postular a los colegios de alto rendimiento. Empezamos entonces. Bien, este es el PDF que ha enviado la web de Aprendo en Casa, dice día 3 y día 4. En realidad el día 3 solamente es referido a la reflexión acerca de los aprendizajes en matemática y el día 4 va a ser sobre los compromisos de aprendizaje, que también son compromisos que van a hacer los alumnos. Entonces, tener en cuenta de que hay cositas o hay actividades que pues, específicamente tienen que hacer los alumnos y por separado tienen que hacer los docentes, así como directivos y padres de familia, ¿no? Bien, entonces en esta semana vamos a recordar los aprendizajes desarrollados durante las últimas semanas, ojo, y eso es lo que sugiere el PDF, ¿no? Y no solo recordar, sino reflexionar sobre lo aprendido, iniciando con la identificación de nuestros logros y los aspectos que requieren mejora y de qué forma podemos superar las dificultades. Si tienes
tienes alguna dificultad para realizar la actividad, solicita el apoyo de un familiar. Bien, ustedes que están en segundo grado y a un grado, digamos, bajo de secundaria, en realidad sí necesitan apoyo aquí de algún familiar. Esa ficha que te envíe tu profesor, que la va a adaptar, yo estoy seguro que la va a adaptar, porque de eso se trata en las normas, digamos, estipuladas por el Minedu, esa adaptación, adecuación de todo material que nos envíen. De repente tu profesor decide por estas actividades o decide por otras, ¿no? Bien, ¿qué haremos? Bueno, a ver, dice, una matemática para la vida es enfocar nuestras actividades dentro del área de matemática y relacionarlas con nuestra práctica cotidiana, ver y examinarnos cómo estamos aprendiendo. Para esto es necesario una pausa y reflexionar a partir de la identificación de nuestros avances, logros y aspectos que requieran mejorar. Esta nos permitirá repensar y tomar decisiones asumiendo compromisos para alcanzar nuestro propósito. Tienes 40 minutos. O sea, esto es como una sesión, ¿no? Esto es como una sesión normal porque nos hablan de día 3 y de día 4, lógicamente orientada por tu profesor. Bien, aquí nos dice, bueno, el día 3 reflexionamos acerca de nuestros aprendizajes en matemática. Estimado estudiante, para ver el progreso de tus aprendizajes de la semana, ojo, 24 y 25. En esto sí coinciden todos los grados, en matemática estoy viendo, de que está tomando la web de Aprendo en Casa en la semana 24 y 25. Yo he visto en otras UGELs de que están haciendo fichas de todo el año, ¿no? O sea, de que el alumno revise el portafolio desde abril y lo revise y conteste algunas preguntas, ¿no? Bueno, no es recomendable, yo no lo recomiendo. Aquí coincido de que sea, por ejemplo, del mes de septiembre, ¿no? O como lo dice la web de Aprendo en Casa, el 24 y 25, semanas 24 y 25. Consideraste criterios esenciales que te permitirán hacer un seguimiento y observar tus avances, identificar situaciones cotidianas, representar la comprensión de situaciones con lenguaje algebraico, emplear procesos y propiedades en la resolución de ecuaciones e inecuaciones. Recordemos que la semana 24-25 han sido el tema de ecuaciones e inecuaciones lineales, ¿no? Justificar con conocimientos matemáticos la resolución y comprobación de las situaciones cotidianas. Bueno, de repente tu profesora junta ahí, digamos, escribe el propósito en la ficha y de repente también los criterios de evaluación, ¿no? Como puede dártelos o no puede dártelos. Bueno, eso ya dependerá de la adaptación, adecuación que él hace. Bueno, al final vamos a observar la ficha que yo les voy a compartir. En las evidencias identificaremos los avances y logros y dificultades que te permitirá reflexionar, tomar decisiones y asumir compromisos. Esto de los compromisos para el día 4. Miren, en esto justamente les hablaba porque han dado 4 situaciones, no para resolver, ojo, no para resolver, sino para reflexionar. Entonces, lo que aquí yo aconsejo es de que se tomen actividades de la semana 24 y 25 que ya el alumno ha resuelto para que el alumno vaya a su portafolio, que es el elemento fundamental para él, para revisar justamente evidencias y reflexiones sobre una ficha, unas preguntas que se les ha enviado para ver el progreso, ¿no? Los logros y dificultades que ha tenido. Ahora ya no se habla pues de lo bueno, de lo que está bien y de lo que está mal, ¿no? Ahora esas palabras ya como que se han prohibido, ¿no? Sino de los logros y dificultades, ¿no? Para que el profesor reciba esa ficha y justamente pues luego ya en su trabajo lo reprograme, haga cuestiones de retroalimentación, reforzamientos, bueno, en fin, ¿no? Ya eso lo hará en trabajo colegiado con sus demás maestros del área, ¿no? Bien, entonces, por ejemplo, aquí la situación uno, como que, bueno, en fin, ¿no? Acá le han dicho, consigue un recibo de luz o agua o teléfono de tu casa o algún familiar, busca las tarifas de consumo, después plantea una ecuación o inecuación con la información que este recibo agrega a tu fanzine la resolución de esta situación. Pero ya sobre un recibo se ha trabajado en la semana 25, ahí te dieron un recibo, has desarrollado una inecuación justamente te dieron para desarrollar y por qué no enviarle preguntas al alumno sobre esa situación, ¿no? Sobre esa situación. Si fue una inecuación, oye, la familia Alvarado pagará tantos soles según el intervalo, ¿no? Que tiene, entonces ya para qué hacerlo buscar otro recibo al alumno. De repente vive hasta en un caserío y no tiene a la mano un recibo pues de luz, agua o teléfono, ¿no? Entonces esta situación sugiero de que la pueden ustedes también como alumnos y padres de familia cambiar, ¿no? Esta situación, ¿qué es lo que busca? Es lo que busca, pues, es para ver si el alumno logra identificar
o plantear, perdón, una ecuación o una inecuación, ¿no? Según el intervalo de consumo de las familias. Bien, no voy a redundar mucho en esto, de verdad que es bastante lectura que han enviado y lo que están enviando acá es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo, porque mira, ve, si nosotros seguimos en la segunda página, aquí dice que esto emitió un alumno, ¿no? A ver si nos vamos otra vez a la página anterior, a ver qué nos dice abajito. A ver, vamos a ver, dice acá. Resolución compartida por un estudiante. Claro, resolución compartida por un estudiante. Es decir, digamos, un estudiante X que ya solucionó esto. Y esto, ¿quién lo analiza? O sea, esto para qué te lo explican acá o para qué dan preguntas? Para ver si tú en realidad vas a lograr o no vas a lograr, o has logrado o no has logrado entender la situación. No has logrado, tienes, digamos, algunas dificultades. ¿No? Entonces hay preguntas que aquí pueden ser escogidas tanto por los estudiantes como por los docentes. Yo creo que los docentes van a estructurar esto, escoger algunas preguntas, adecuarlas en su ficha, ¿no? Por ejemplo, ¿qué datos podemos identificar en la respuesta del estudiante? Algunas preguntas aquí el mismo PDF las está contestando, otras no las está contestando. Por ejemplo, esto de que consideró todos los datos o faltará alguno que no se registró para plantear la ecuación o inecuación que se pide, ¿no? Acá dice, ¿qué pasaría si no se contara con un recibo de luz? ¿Será suficiente solo el tarifario para responder la pregunta de la situación? Bueno, una cosa es el tarifario, otra cosa es el consumo, ¿no? Yo creo que de que el tarifario no sería suficiente porque el consumo que lo da el medidor, eso sería también suficiente para plantear la ecuación, la inecuación, ¿no? ¿Consideró todos los datos o faltará alguno que no se registró? Yo creo de que sí ha considerado porque acá justamente está tomando de una familia que consume entre el rango de 20 metros cúbicos a 50 metros cúbicos y justamente esta familia, Rodríguez, su consumo es 28 y 28 está entre 20 y 50, no habiendo otros rangos. Bueno, es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo para ver si el alumno logra o no logra, en todo caso, plantear una ecuación. ¿Cómo representaría la misma situación con una ecuación? ¿Se podría con una ecuación? ¿No se podría? A partir de las reflexiones compartidas, ¿qué sugerencias harías al estudiante? Bien, entonces esto ya va a depender, como le digo, de la actividad que les envíe sus docentes, ¿no? Bueno, acá una sugerencia sobre esta solución que está presentando el estudiante. ¿Qué sugerencia le darías al estudiante? Quiere decir que tú mismo como alumno, ¿no? ¿Qué harías frente a esta solución de este alumno, ¿no? ¿Qué le sugerirías? Bueno, yo le sugeriría, por ejemplo, de que lo grafiquen una recta de los números racionales, el intervalo que corresponde desde más a 20 a menos de 50 metros cúbicos, ¿no? Bueno, eso sería. Bueno, en la situación 2 también, bueno, no sé si esta situación será nueva o la dieron en la televisión, porque recuerden de que la televisión y la web, digamos, trabajan de lo mismo. Esta situación no ha sido una situación que enviaron de retos ni en la semana 25 ni en la semana 24. Bueno, en la 24 sí recuerdo de que les propusieron a los alumnos de que creen retos, creen cuestiones algebraicas donde representen ecuaciones sin ecuaciones. Yo resolví esa semana 24 y también resolví esa semana 25. Voy a ver si es que les dejo ahí el link. De todas maneras, voy a darme ese tiempo para dejarles el link de la semana 20, este, 24 y 25 de los 2 días, ¿no? Tengo 4 videos ahí, ¿no? De los 2 días, de los días 3 y de los días 4 de cada una de esas semanas. Entonces aquí les están dando unas tablitas en la cual se representan ecuaciones y inecuaciones para que los alumnos digamos, evidencien las partes o los elementos de una ecuación o una inecuación, definir qué es primer miembro, qué es segundo miembro, qué son coeficientes, qué son, digamos, exponentes, qué es el término principal, ¿no? Qué es ecuación, qué es inecuación. Bueno, eso es lo que les están dando acá. Entonces, alumnos, esto no es una tarea, ¿no? Esto no es algo que tú vas a resolver, a preguntar, sino que te están dando una situación y te están dando ejemplos para ver cómo es que tiene a las preguntas, digamos, dirigidas a los docentes para ver cómo es que más o menos tienen que hacer las preguntas y las respuestas, pues, tienen que ser, digamos, contestadas por los estudiantes en forma sincera. Ya recuerden, esta es una semana de reflexión
reflexión de los aprendizajes. Entonces yo les digo por ahí a los alumnos, estas no son tareas que han dejado, sino de que tienen que esperar ustedes su ficha y que de seguro les van a dar, ¿no?, sus docentes y van a orientar de repente a lo que al uso y van a orientar hacia ciertas actividades. Supongamos que tu docente no ha enviado estas actividades, no ha trabajado con estas actividades y no fueron otras actividades que él adaptó. Entonces, esa ficha tiene que ir dirigida a esas actividades. No, yo no sé si tu docente en realidad está trabajando estos ejercicios tal y conforme o los está adaptando, modificando, claro, sin salirse del tema naturalmente, y esa ficha tiene que ir orientada a ello. Bien, entonces, bastantes cosas aquí han venido porque el PDF pues toma las actividades que se han trabajado, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, las reflexiones, ¿cuáles serían? Porque hay una tabla uno y una tabla 2 y hay una solución que un X alumno se está presentando, ¿no? Entonces, ¿qué información presenta el estudiante A en la tabla uno? ¿Qué datos consideras que no corresponden a la respuesta? Entonces, acá lo que busca es que el estudiante identifique qué es un primer miembro de una ecuación. Ustedes saben, alumnos, si se les ha explicado esto en el día 3 y 4 de la semana 24. No, primer miembro, ¿qué es? Lo que está a la izquierda de la ecuación o inecuación. Segundo miembro, ¿qué es? Lo que está a la derecha. Entonces, acá, por ejemplo, ¿cuál es el primer miembro en esta ecuación? X menos 2. El segundo miembro, 2. El primer miembro acá en esta inecuación, 5 más Y. El segundo miembro, 2. ¿Por qué es inecuación? Porque utiliza el signo menor o mayor. Cuando se utiliza el signo menor o mayor es una inecuación. Entonces, acá, ¿qué es ecuación o inecuación? ¿Cuál es el primer miembro? ¿Cuál es el segundo miembro? ¿Cuál es la lectura del signo principal? Bueno, esta lectura se llama igual, este se llama menor, este se llama también menor. No, término de primer grado, o sea, término, digamos, cuyo exponente es 1, término de primer grado, acá es X, aquí es Y acá es X. Bien, bueno, ahí hay varias preguntas en la cual también se están haciendo. Por ejemplo, acá en cuál de los miembros de la inecuación se encuentra el término más 65. A ver, aquí, ese es de la tabla anterior, ¿no? Ese es de la tabla anterior, de la tabla uno, ¿no? Creo que se encontraba en el segundo miembro. Bueno, y bueno, aquí están dando, ahora analizamos los datos de la tabla 2. Bueno, entonces, ¿qué nos está queriendo decir acá? De que el docente puede enviar algo análogo para que el alumno reflexione para ver si entendió, de la semana 24 y 25, entendió lo que era ecuación, inecuación y sus elementos. Entonces, yo no sé qué es lo que te va a enviar tu docente, por eso es que no puedo gastarme el tiempo acá en solucionar todo esto, porque ya lo has visto en la semana 20, en mi canal al menos hemos desarrollado la semana 24 y 25. Bien, en la situación 3 acá sí la propone tal igual a una situación conforme la había publicado en la semana 25 Aprendo en Casa, y esto también lo ayudamos a desarrollar. En esta situación recuerdo que pidieron que lo resuelvan y que aparte lo comprueben. Hicimos en nuestro canal eso, así que revisarlo. ¿Por qué tienes que revisarlo como estudiante? Porque de repente te envía esta misma situación tu profesor en la ficha para que la analices. Ya, listo. Te están poniendo algunas preguntas ahí también de reflexión. Recuerda que esta semana es de reflexión de los aprendizajes. Ya casi no, yo no puedo adivinar qué preguntas te va a enviar tu profesor porque las puede adecuar, modificar y bueno. Por ejemplo, aquí han tomado la solución de ese problema de la caja, ¿no? De la encomienda. ¿No recuerdan? Esto lo hemos desarrollado, lo hemos explicado en la semana 25. Bien, ahí están tomando una solución paso por paso de un alumno X, la comprobación, y sobre esa solución están haciendo algunas preguntas de reflexión. ¿Por qué? Porque tú como estudiante vas a abrir tu portafolio y en base a lo que tú veas en tu propia solución tienes que contestar las preguntas, ¿no? Entonces aquí te están dando una sugerencia, ¿no? De repente el profesor te envía la respuesta correcta y te va a preguntar, o los procesos correctos y te va a preguntar, ¿lo hiciste así en tu portafolio? O de repente no y te especifica, oye, sobre la situación 4 que se desarrolló en la semana 25 del día 3 o del día 4, porque hubieron 2 días, tuviste dificultades, no tuviste dificultades, planteaste una ecuación, comprobaste tu resultado, en fin, ¿no? Por eso acá dice al último, dice, los datos que identificaste son los mismos, verifica la resolución presentada en tu fanzine, o sea, en tu portafolio. ¿Qué datos tenemos en la situación? ¿Son suficientes los datos brindados? ¿Cuál es la pregunta planteada?
Bueno, en fin, ¿no? ¿Qué procesos y propiedades empleó el estudiante en la resolución de la situación? O sea, se refieren a la sugerencia de esta solución que te han enviado. ¿No? O de repente tu profesor toma una foto de una solución mal enviada y te dice, a ver, encuentras el error, en cuál paso se equivocó el alumno, ya va a depender, como les digo, de qué es lo que les envíen, ¿no? O simplemente te manda una ficha en forma genérica y te pregunta en qué situaciones tuviste dificultades, fueron las situaciones en las que planteaste una ecuación, una inecuación. Bueno, yo sugiero de que no les compliquen tanto a los alumnos para que los alumnos entiendan también y ustedes también como profesores lleguen al alumno a comunicar lo que en realidad quieren comunicar para que sea un lenguaje sencillo, coherente y esa ficha también tiene que ser sencilla y coherente. Bien, bueno, esa situación 3 sí es, digamos, una situación que se desarrolló en la semana 25. Bien, por acá siguen los procesos, paso a paso, están explicando en realidad qué se hizo bien o qué se hizo mal en cada paso, están explicando ahí, es una orientación. En la situación número 4, bueno, aquí terminan, en esta situación 3 terminan a partir del análisis de la resolución, tenemos las siguientes reflexiones, las evidencias responden a los criterios establecidos, claro que esto va ¿cómo se llama?, a responder a los criterios de evaluación y al propósito justamente del tema, ¿no? Es muy probable que tu profesor te ponga en el encabezado de su ficha cuál es el propósito, ¿no? Es equivalente a la resolución que presentas en tu fanzine, ya ves, entonces pueden darte un modelo de una solución de un alumno X, que de repente le toma una foto tu profesor a una solución X y la envía y de repente te da para que tú reflexiones si esa solución digamos, se logró o se tuvo dificultades. No que está bien o que está mala, porque a veces estamos acostumbrados a decir eso, ¿no? Si no se logró o se tuvo dificultades. Bien, aquí también sugieren una situación 4. Esta situación también vino, digamos, en la semana 25 la solucionamos nosotros como canal y incluso hicimos la verificación del resultado que era sobre los gigabytes, ¿no? Entonces yo les recomiendo de que otra vez visiten el canal a los alumnos, vayan a enviar esas soluciones si es que tu profesor envía, perdón, hacer la reflexión sobre eso que se te ayudó a resolver en la semana 25, porque en la semana 25 específicamente enviaron problemas. Recordemos que en la semana 24 enviaron para crear. ¿No? Para hacer una clasificación de ecuaciones, todo ello, ¿no? En la semana 25, recién en el día 4, enviaron problemas para desarrollar, ¿no? Y creo que en el día 3 también, bueno, ya no estoy recordando tanto, han pasado ya 15 días. Aquí, por ejemplo, en este problema de los gigabytes, ¿qué datos tenemos en la situación? ¿Son suficientes esos datos brindados para la situación? O sea, para solucionar, para responder la pregunta. ¿Cuál es la pregunta que plantea la situación? Los datos que podemos, bueno, en fin, también lo explican, ¿no? El paso a paso, y dan algunas preguntas sugeridas para hacer la reflexión, ¿no? En realidad, ¿a qué le tuvo que llamar la variable? Aquí explican los procesos, ¿no? Hasta la respuesta final que, digamos, eh, da lo siguiente, ¿no? Que X es mayor que 7,5 megabytes, creo que eran estas situaciones, y el conjunto solución, bueno, se expresa de esta manera, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, preguntarle al alumno, a ver, el valor 8 lo contiene la solución, el valor 11,5 lo contiene la solución, ¿no? Es valor, por ejemplo, de X. O satisface la ecuación, ya eso se verá de acuerdo a lo que se va a adaptar ahí. Y finalmente, pues termina también la situación 4, bueno, 4 situaciones, imagínense, ¿no? Y una por una hacer preguntas de reflexión. Bueno, en fin, ya es opinión de cada uno de ustedes. En la resolución de la situación, el estudiante consideró procesos y la aplicación de propiedades de la inecuación. Bien, es una buena pregunta, ¿no? Es algo que por ahí se puede preguntar, por ejemplo, 8 es el único valor que puede tomar X. ¿Qué pasaría si es menor de 20 gigabytes al mes?
Según la desigualdad, X no tiene un límite superior, es decir, puede tomar varios valores. En el contexto real, ¿crees que X podría ser a tomar el valor de infinito? ¿Un plan de datos ilimitados tiene alguna relación con el valor infinito? Claro, porque incluso hay planes ilimitados que te dan internet para que tú gastes todo el mes y te dicen plan ilimitado. Quiere decir que cualquier consumo es válido para un único valor que se te cobra, ¿no? Bueno, ¿en qué aspectos crees que debe seguir mejorando? Consideras, bueno, estas ya son preguntas genéricas. Acá dice registrar o registra tus reflexiones en tu portafolio. Estas ya son preguntas genéricas. ¿En qué aspectos crees que debe seguir mejorando? ¿Consideras que esta situación fue más fácil de resolver de la anterior? Buena pregunta también. Aquí, por ejemplo, los docentes pueden adaptar una pregunta, decir, de las situaciones de la semana 25, en cuáles tuviste más dificultad, en cuáles no tuviste dificultad. Bueno, en fin, es importante recordar que para realizar la traducción a un lenguaje matemático, primero hay que establecer las incógnitas. La recomendación sería preguntarse qué es lo que no conozco en la situación, cuáles son los datos, cuál es la pregunta a responder. Bueno, esto ya es del día 4 sobre los compromisos, eso lo repaso para el día 4. Bien, profesores y alumnos, les dije de que iba a compartir una ficha, lo vemos inmediatamente. Bien, esta es una ficha que estoy sugiriendo, ojo, sugiriendo, voy a dejar el link ahí en la descripción del video y en los comentarios para que ustedes la puedan descargar. Es una ficha que yo le he simplificado, ¿no? Yo creo de que todos en nuestros colegios estamos con esta situación de simplificar unas fichas que les sea de utilidad y de buen manejo para los alumnos y las familias, sobre todo en estos últimos grados, o perdón, en estos primeros grados, primero y segundo grado, ¿no? También podría servir. Estoy enviando fichas similares, análogas a los demás grados también, pero en donde estoy modificando, por ejemplo, es en las preguntas concernientes a las actividades. Por ejemplo, recomendaciones, hay que poner las recomendaciones acá en el encabezado. También puedes poner el propósito de lo que se trató la semana 24 y 25 y también incluso puedes poner tus criterios de evaluación. Si lo crees conveniente. Bien, yo lo he dejado ahí nada más y me he pasado de frente a las preguntas. Preguntas, hay que preguntarle, digamos, algo genérico, digamos, en la introducción de esta ficha, ¿no? Es una recomendación que yo hago. Por ejemplo, cómo se está sintiendo actualmente, desarrollando sus actividades, qué dificultades tiene en forma general, qué está haciendo para superar esas dificultades. Ustedes saben de que en esta coyuntura nadie sabe lo de uno, ¿no? Las familias pueden estar pasando momentos malos o han pasado momentos malos y todavía no son superados. Aquí las preguntas concernientes a la actividad desarrolladas en la semana 24 y 25. Aquí, a diferencia de tercero, cuarto y quinto grado, he aumentado un par de preguntas más y he adaptado de acuerdo al tema. Recuerden que ha sido ecuaciones e inecuaciones, ¿no? Entonces, por eso es que yo he adaptado esto a lo más simplificado, ¿no? Pregunta uno, ¿por qué es importante primero determinar los datos y las incógnitas en la situación? Dos, ¿qué representaciones simbólicas o gráficas usas para resolver las situaciones planteadas? Tres, ¿cómo logras diferenciar una ecuación de una inecuación? ¿No? Es una pregunta importante también para que ustedes sepan como docentes y ustedes sepan también como alumnos de si logran o no logran identificar una ecuación o inecuación. Cuatro, ¿qué interpretación le darías a la expresión mis ahorros no ascienden a 1.000 soles, pero son menores a 800 soles? De repente modifican esa pregunta o cuál es la interpretación simbólica, bueno, o algebraica, ¿no? Ahí está para adaptarlo, profesores, ¿ya? Y alumnos también, ¿no? De las situaciones desarrolladas en la semana 25, esto sí ya es concerniente específicamente de la semana 25, ¿cuáles se plantearon con ecuaciones y cuáles son inecuaciones? ¿Por qué? Justifica tu respuesta, ¿no? Y por acá, bueno, en realidad este ha sido 4, este debe haber sido 5 y este ha debido ser 6. Disculpen ahí la numeración, ¿ya? Bueno, se los voy a enviar en Word y lo pueden modificar ustedes, ¿ya? Y dos, por ejemplo, o perdón, seis, ¿qué valores posibles satisfacen la expresión? Esta es una expresión justamente de una inecuación que se desarrolló en la semana 25. 5 más 2x mayor que 20. ¿Por qué? ¿Qué valores posibles satisfacen a esta, inecuación? ¿Por qué? Que justifique su respuesta. Bien,
He considerado también por acá otras preguntas, creo que esta ficha no tiene más de 2 hojas y media. Preguntas concernientes a la valoración de tu portafolio. Es importante esto, es importante que se le pregunte esto también a los alumnos. Bueno, en el PDF no casi lo hacen esas preguntas referidas, pero ¿por qué es importante? Porque justamente el instrumento en que va a revisar el alumno es el portafolio, ¿no? Recordemos de que nosotros como docentes pues sufrimos también para que nos presenten sus evidencias y ese portafolio debe estar referido también, esas preguntas deben estar orientadas también hacia el portafolio y la valoración que ésta tiene, ¿no? ¿Crees que tener organizado tu portafolio ayuda a tu aprendizaje? ¿Qué información organizas en tu portafolio de matemática? ¿Cómo mejoraría la organización de tu portafolio? Y algunas preguntas por acá de salida que tiene que ver con qué situaciones necesitaron mayor esfuerzo para realizarlas, similar a las últimas que pregunta Aprendo en Casa, ¿no? El PDF. ¿Qué medidas tomaste para superarlas? ¿Tienes organizado un espacio cómodo en tu casa para hacer tus actividades? También yo creo que con el espacio también es necesario de que los docentes sepan para ver si los alumnos en realidad están bien en su casa o no. De repente son muchos familiares, comparten ambiente, comparten materiales, en fin. Esa información es bueno también tenerla y registrarla para luego en los trabajos colegiados discutirla. Bien, alumnos, si es que tu profesor no te manda la ficha, sugiérele esta también y docentes pueden adaptar esta ficha, digamos, con sus profesores del colegio, pueden tomarla o pueden descartarla o pueden modificarla. Ahí les envío esta ficha. Bien, eso ha sido entonces todo en el día 3. Como siempre, me despido hasta el día 4. Regálame un pulgar arriba, comparte, comenta y nos vemos hasta la próxima publicación.